Bueno, hoy vamos a trabajar dos fórmulas, ¿ok? Es vacilón porque tienen varios nombres cada uno, ¿verdad? Entonces tal vez al final los nombres se le enredan a uno porque en cada ejercicio nos van a preguntar por uno de sus nombres, ¿verdad? Tenemos por un lado lo que se conoce con el nombre de estandarización, o también lo que le llaman es posición relativa o rendimiento relativo, ¿verdad? Entonces son como esos tres nombres: estandarización, posición relativa o rendimiento relativo de un dato, ¿ok? Cuando nos pregunten por eso, estandarización, posición relativa o rendimiento relativo de un dato, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, que la fórmula es sencillísima, la fórmula es muy fácil de hacer, o sea, lo que cuesta es saber por cuál de las fórmulas es la que tengo que aplicar, pero la fórmula en sí es algo muy sencillo porque es una división, ¿verdad? Arriba vamos a poner el dato que me dan, le voy a restar la media aritmética que por lo general nos lo dan y lo voy a dividir entre la desviación estándar que por lo general nos lo dan. O sea, nos dan las tres cosas. Nosotros nada más tenemos que montarlo en la formulita ahí, en la fracción, en una calculadora, por ejemplo, y ya vamos a tener el dato. Entonces, aquí lo ponen en palabras. Recuerden que el dato se representa por la X signada, ¿verdad? Una X así solita representa, o se puede entender como el dato específico, ¿verdad? Luego tenemos así una X con una barrita encima. Eso lo tenemos que entender siempre como media aritmética. Y por debajo nos pusieron desviación, ¿verdad? Que la desviación tiene su propio símbolo, ¿verdad? Que es la S, o tiene también la así, ¿verdad? Entonces puede ser que nos aparezca cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero ahí lo pusieron así con la palabra desviación. Entonces es la misma fórmula de arriba, nada más que aquí viene en palabras y aquí viene en símbolo, ¿ok? Luego, abajo vamos a tener lo que es el coeficiente de variación. Este casi siempre aparece así, como coeficiente de variación, ¿verdad? Y de hecho viene así, CV de coeficiente de variación. También en algunos casos nos aparece como variabilidad relativa, ¿verdad? Son como sinónimos de la misma fórmula que vamos a aplicar. El coeficiente de variación o la variabilidad relativa se calcula también de una forma muy sencilla, porque lo que vamos a hacer es poner la desviación estándar en la parte de arriba. En la parte de abajo vamos a poner la media aritmética y lo vamos a multiplicar por 100. Ese es el coeficiente de variación, ¿verdad? Aquí lo vemos en fórmula S, que significa desviación estándar, ¿verdad? La X, que es la X con barra, que significa media aritmética, y multiplicado por 100, ¿verdad? ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Vamos a ponerlo con el ejemplo que viene aquí, la posición, el rendimiento relativo o la estandarización. La idea es la siguiente: digamos que se hace un examen de matemática, ¿verdad? Y todo mundo, o vamos a ponerlo así, y yo me gané un 65, ok, se hizo un examen de matemáticas, el primer parcial, y yo me gané un 65, ¿verdad? Entonces yo llego a la casa y digo, mami, papi, me gané un 65, y ellos pueden pensar y decirle, fue malito, digamos, no es una nota buena, pero no es una nota mala, digamos, está ahí más o menos, ¿verdad? Podrían pensar así los familiares en la casa, pero resulta que uno podría preguntarse, y bueno, de hecho los papás, o uno lo hace con los hijos, ¿verdad? Se ganó 65, pero ¿qué se ganaron los demás? ¿Verdad? Uno hace la estandarización en la mente, o de una vez lo pregunta. La estandarización es eso, ¿verdad? Comparar, ok, usted se ganó 65, pero comparado con los demás, ¿qué tal está esa nota? Bueno, eso es estandarización, o posición relativa. Vamos a ver la posición relativa de lo que usted se ganó con respecto a los demás, a ver si fue que el examen tal vez estaba fácil. Si todo el mundo se ganó 90, 85, 100 y usted se ganó 65, significa que le fue mal. Pero si en ese examen usted se ganó un 65, yo me gané un 65 y todo el mundo se ganó un 40, un 55, un 35, el otro se ganó un 20, entonces ya no suena tan mal esa nota como le fue, ¿verdad? Y es vacilón porque es el mismo 65, ¿verdad? Es exactamente el mismo 65, nada más que cuando ya lo ponemos en perspectiva y lo comparamos con los demás estudiantes, puede ser que la posición relativa o el rendimiento relativo de esa nota no sea tan malo, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos que hacer ese tipo de comparaciones, vamos a usar la posición relativa, la estandarización, el rendimiento relativo. Y el dato es el dato que yo me gané, por ejemplo, el 65. ¿Ok? Lo vamos a comparar en este caso restando con la media aritmética. Digamos, la media aritmética es el promedio de las notas, ¿verdad? Si el promedio de la nota, en promedio la gente se ganó un 50, por ejemplo, entonces ya uno dice, bueno, yo me gané un 65, pero en promedio el resto de la gente se ganó un 50, entonces ya ahí comienza uno a ver que no está tan mal. Y la desviación estándar siempre es un número pequeño, ¿verdad? Podría ser que la desviación estándar sea de 0,07, por ejemplo, y ya ahí hacemos el cálculo, ¿verdad? Pero cuando queramos hacer ese tipo de comparaciones, estadísticamente hablando, vamos a usar la posición relativa, ¿ok?
El coeficiente de variación lo que nos va a el coeficiente de variación lo que nos va a dar la información es acerca de qué tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética, ¿verdad? Nos da como un promedio de qué tan dispersos, qué tanta variabilidad hay en los datos que me dan. Por ejemplo, si yo tengo las siguientes notas, digamos que esas son las notas del examen que estamos hablando. Hay alguien que se ganó un 15, hay otro que se ganó un 2, hay otro que se ganó un 40, hay otro que se ganó un 65, hay otro que se ganó un 95. Si los vemos así, digamos que eran solo esas 5 notas, esas notas están muy separadas, están muy dispersas, ¿ok? Hay una gran variabilidad entre ellos, no están como agrupadas, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a encontrar que si nosotros sacamos el coeficiente de variación, me va a dar un coeficiente de variación alto, ¿ok? Me va a dar un número alto. Entonces cuando el coeficiente de variación me da alto, lo que me está diciendo ese coeficiente de variación es que los datos están muy dispersos. Para eso es que se calcula el coeficiente de variación, ¿ok? En cambio, si también eran 5 notas, pero digamos que alguna me dio 82, la otra me dio 83, otra me dio 85, otra me dio 90 y otra me dio 91, entonces en ese caso, cuando nosotros calculemos el coeficiente de variación, me va a dar un coeficiente de variación bajo, es decir, hay una variación baja, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a entender por coeficiente de variación y lo que vamos a entender por estandarización. También el coeficiente de variación muchas veces se le llama variabilidad relativa. ¿Relativa a qué? Es relativa a la media aritmética, ¿verdad? Entonces en realidad lo que hace el coeficiente de variación es comparar la desviación estándar con el promedio de los datos, o sea con la media aritmética, y con eso se saca un valor, y si el valor me da muy alto quiere decir que los datos están muy dispersos, y si el valor me da bajo quiere decir que los datos están bastante agrupados, bastante compactos, ¿ok? Entonces son los dos valores que vamos a calcular el día de hoy. Se los explico así porque depende del problema, necesitamos identificar si tengo que utilizar la estandarización o si tengo que utilizar el coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Algunos son muy claros, son muy directos, ¿verdad? Entonces son como muy fáciles de calcular. Dice, considere la siguiente información relacionada con el tiempo en minutos que tarda una empresa en la fabricación por unidad de cada producto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el producto J, el producto K, el producto L, el producto M. Y es el tiempo en minutos, ¿verdad? Entonces en promedio el producto J dura 10 minutos con una desviación estándar de 4. En promedio el producto K dura 25 minutos con una desviación estándar de 5. ¿Verdad? El L en promedio dura 50 minutos con una desviación estándar de 9. Y así sucesivamente. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. Esos son los datos con los que yo voy a trabajar el ejercicio. Entonces, según la información anterior, determine lo que se solicita. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Ve que aquí viene muy directo, ¿verdad? La pregunta es muy directa. ¿Cuál es el coeficiente de variación en el tiempo de fabricación de una unidad del producto K? ¿Ok? Entonces vamos a ver en el K. Bueno, recordamos que el coeficiente de variación es la desviación estándar arriba, que se representa con una S, la media aritmética abajo, que se representa con una X con barra, multiplicado por 100. Y vean qué sencillo que es hacer este cálculo. O sea, ¿cuál es la desviación estándar de K? K es el segundo renglón. La desviación estándar es 5. Entonces pongo un 5. La media aritmética es 25. Pongo 25. Y lo multiplico por 100. Ok, vean que el cálculo aquí, o sea, esto no tenemos ni que aplicar el modo estadístico ni nada. O sea, simplemente ponemos fracción, un 5 arriba, un 25 abajo y lo multiplicamos por 100. Esto nos da 20, ¿verdad? Esto normalmente se representa en porcentajes. Entonces, si me da 20, uno dice 20%. Ok, el coeficiente de variación es un 20%. Podríamos interpretar que como 20 está, digamos, mucho más cercano que si fuera un 90, ¿verdad? Un 80, que está más cercano a 0, es un número bajo. Podríamos decir que tiene un coeficiente de variación bajo, por lo tanto la variabilidad de los datos en ese caso se podría interpretar que no son tan altos, ¿verdad? Porque recordemos que el coeficiente de variación me da una idea acerca de qué tan dispersos o qué tan variables son los datos de un estudio, ¿verdad? Entonces aquí nos dio un 20%, varían un 20%, puede ser bajo, puede ser que para lo requerido en la fabricación de ese producto un 20% sea mucho, ¿verdad? Entonces ya uno tendría que contextualizar el ejercicio y ver, ¿verdad? Si 20% es mucho o no, ¿verdad? Pero en un principio, ¿verdad? Como esto me puede llegar hasta un 100%, en un principio uno podría decir que 20% podría ser, ¿verdad? Luego dice, ¿cuál de los productos presenta mayor variabilidad relativa?
¿Qué era la variabilidad relativa? La variabilidad relativa es lo mismo que decir coeficiente de variación. Entonces aquí me están preguntando por lo mismo. Lo que me están diciendo es saque el coeficiente de variación de J, saque el coeficiente de variación de K, que ya lo sacamos, ¿verdad? Aquí ya tenemos que el coeficiente de variación es un 20%, pero tenemos que sacar el de cada uno. Entonces vamos a sacarlo. Podemos hacerlo directamente en la calculadora. El de J sería desviación estándar arriba, recordemos. Desviación estándar es 4 y media aritmética la ponemos abajo y luego se multiplica por 10, ¿verdad? Entonces esta es la desviación estándar de J, esta es la media aritmética de J, lo pongo en fracción, lo multiplico por 100, me da un 40. Entonces el coeficiente de variación de J sería un 40%. Vamos a hacer lo mismo con el de L. En la parte de arriba ponemos 9, en la parte de abajo ponemos 50, ¿verdad? Porque es coeficiente de variación, es desviación estándar como numerador y media aritmética como denominador. Eso me da 18. Y el último sería 10 sobre 6. Si tienen preguntas me dicen. Esta es como muy directo, ¿verdad? Es 50 sobre 3, 16,6. 16,6 periódico, ¿verdad? Por ciento. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los productos presenta mayor variabilidad relativa? O sea, ¿cuál de los productos tiene un coeficiente de variación mayor? ¿Verdad? Eso es lo que me están. Y nos dimos cuenta que el que tiene un mayor coeficiente de variación o variabilidad relativa es J, ¿ok? Entonces aquí está la solución, ¿verdad? J dio 40, K dio 20, L dio 18 y M dio 16,6. Por lo tanto decimos que el producto J es el que tiene mayor variabilidad relativa o mayor coeficiente de variación en el tiempo que los demás productos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, yo lo que no pude ver era como lo de la tabla del principio, entonces no tengo como muy claros todos los nombres y qué significan y de todo, pero ahorita lo voy aprendiendo ahí. Sí, hay que irse aprendiendo esto, ¿verdad? Tenemos coeficiente de variación o variabilidad relativa, ¿verdad? Es desviación estándar sobre media aritmética por 100. Ese es el coeficiente de variación o variabilidad relativa. Y el otro es el de estandarización. Muchas veces sale como estandarización o posición relativa. Son como los más comunes. Rendimiento relativo casi no sale, ¿verdad? Sale como posición relativa, estandarización. Entonces son como los nombres más usuales. De hecho aquí vea que lo ponen como PR, o sea, posición relativa. Y ese se calcula con el dato menos media aritmética sobre desviación estándar. Digamos, estos dos vienen en posición contraria, ¿verdad? En el coeficiente de variación, la desviación estándar viene arriba y la media aritmética viene abajo. Eso sí, no trae dato, ¿verdad? En la estandarización trae el dato menos media aritmética arriba y desviación estándar abajo. No tienen que preocuparse por aprenderse la fórmula, porque las fórmulas vienen en el examen, pero sí tienen que aprenderse qué significa cada cosita, ¿verdad? Porque en el examen no va a venir así, en palabras, ¿ok? No va a venir de esta manera, no así no va a venir, sino que va a venir así, ¿ok? Entonces tienen que acordarse, ¿verdad? Qué significa cada cosita para que después lo pueda calcular igual. En el examen va a venir así, pero no va a traer las palabras. Bueno, podría ser que nos sorprenda el profesor que hizo el examen y que le haya puesto con las palabras, pero lo usual es que venga en letras, no en palabras. Ok, ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. Dice: considere la siguiente información relacionada con los resultados en un periodo de un grupo de un décimo año. Entonces, en matemática hay un grupo que se le hicieron exámenes. Estamos hablando de ustedes, ¿verdad? El grupo de CONED de un décimo se les aplicó el examen de matemáticas, el de sociales, el de español y en promedio en matemáticas, ¿verdad? Si yo agarro y sumo, recuerden que es el promedio, que es la aritmética, que es la media aritmética, es sumar todas las notas y dividirlo entre la cantidad de notas que hay. En promedio me dio 78,3 y con una desviación estándar, que ahí calculamos la desviación estándar, recuerden cómo se calculaba, de 7,4. En este tipo de preguntas ustedes normalmente no van a tener que calcular ni la desviación estándar ni el promedio, sino que ya se los van a dar. Luego sociales tenía una media aritmética de 85, una desviación estándar de 8, en español 92,1, una desviación estándar de 8,3 y cívica una media aritmética de 94,5 y una desviación estándar de 8,6. Entonces dice que Lucía es una estudiante del grupo y Lucía se ganó las siguientes notas. En matemáticas un 85,2, esta es la nota de ella,
¿verdad? Lo que estábamos hablando de antes. Lucía se ganó un 85, entonces los papás vienen y le preguntan, Lucía, ¿y qué se ganaron los demás estudiantes? Como el promedio es 78, uno podría asumir que el resto de los estudiantes ganaron 70, 75, 62, algunos 80, por ahí algunos pocos un 90, pero el promedio dio 78, o sea, ella está por encima del promedio. Ya solo eso le podría decir a uno que Lucía pues tuvo una nota aceptable en ese examen, o sea, le fue bien, porque ella está por encima del promedio, ¿verdad? Pero no es eso lo que me preguntan. Vamos a ver qué es lo que me preguntan. Dice, según la información anterior, determine cuál es la asignatura que presentó menor variabilidad relativa. Recordemos que entonces menor variabilidad relativa es el coeficiente de variación, y para el coeficiente de variación es la desviación estándar dividido entre la media aritmética multiplicado por 100. Es decir, vamos a calcular nosotros cada uno el coeficiente de variación o la variabilidad relativa de cada una de las notas. ¿Ok? Vamos a hacerlo aquí. Entonces, para matemáticas, la variabilidad relativa, o lo que es lo mismo, el coeficiente de variación, sería desviación estándar en la parte de arriba, 7,4, sobre media aritmética multiplicado por 100. Me da 9,45. Entonces voy a poner aquí otra coeficiente de variación, 9,45%. Si no le ponen el por ciento, no se lo voy a poner malo tampoco, es que está mal, pero se acostumbra a poner en porcentajes. Luego, para estudios sociales, es en la parte de abajo 85,4 y en la parte de arriba 8,0, o sea 8,0 y 8 es lo mismo, 9,36. Usamos solo dos dígitos después de la coma. Después, para español, en la parte de abajo, pongo primero la parte de abajo porque la calculadora me sale primero abajo, no es que tenga que ser primero lo de abajo después lo de arriba. 8,3, 9,01 y por último 94,5 y en la parte de arriba 8,6, sería 9,1, 9,10, digámoslo. 9,1 sería lo mismo que 9,10, pero como todos tienen dos dígitos me sirve para comparar, ¿verdad? 10, 01, 36 y 45. Ahí uno se da cuenta que el más grande de todos es el primero, porque vea que todos dieron 9, algo. Entonces, cuando yo estoy comparando con dos dígitos, es bueno poner dos dígitos, aunque este 0 no valga nada, porque a veces pasa que uno pone 9,01 y 9,1 y ya se le hace un colocho, uno dice cuál es más grande, 0,1, 1, los dos tienen 1, cuál es más grande. Pero si yo ya le pongo el 0 aquí, ya me doy cuenta que es 0,1 y este es 10, pues ya los puedo comparar más fácil. Ok, entonces la pregunta decía, ¿cuál de todos tiene menor variabilidad relativa? Según esto que calculamos, el que tiene menor variabilidad relativa es el caso de español. ¿Ok? Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Ahí está, hicieron todos los cálculos, ¿verdad? Y aparece que español es el que tiene menor variabilidad relativa. Ahora dice que en cuál de las asignaturas es la que Lucía obtuvo mayor rendimiento relativo, ¿verdad? O la posición relativa, o lo que es lo mismo, la estandarización. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es calcular uno por uno las notas que ella tiene en cada una de las materias, comparándolas con el promedio y con la desviación estándar de los estudiantes en general. Entonces vamos a empezar por matemáticas. Voy a hacer esto un poco más pequeño aquí, o ya sé, voy a llevarme este ejemplo a la pizarra para que tengamos espacio ahí para atrás. Eso decía que no me funcionó. Ahí estamos. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es comparar la nota de cada asignatura de ella con el resto de los estudiantes. Para eso vamos a usar lo que es la posición relativa, ¿verdad? Y vamos a empezar aquí por matemáticas. ¿Okay? Entonces, en matemáticas ella tenía un 87,8. Recuerden que la fórmula es el dato menos la media aritmética sobre la desviación estándar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es el dato de ella, o sea la nota de ella, 87,8. Le resto la media aritmética de esa materia, ¿verdad? En este caso sería 78,3 sobre la desviación estándar. Mira, puse la S de desviación estándar sobre la desviación estándar, que en este caso es 7,4. ¿Ok? Nuevamente el cálculo es bastante simple, ¿verdad? No tenemos que ponernos a hacer ningún invento ahí extraño, simplemente lo ponemos en la calculadora y copiamos lo que la calculadora nos dice. En este caso nos da 1,20. Luego vamos a hacer lo mismo con estudios sociales, que sería el dato de ella, ¿verdad? Que es 92,0, entonces solo vamos a dejarlo en 92, menos el promedio, que es 85,4 sobre la desviación estándar de sociales, ¿verdad? Cada uno tenemos que ir haciendo con la materia específica. En este caso sería igual, ponemos fracción
92 menos 85,4 sobre la desviación estándar, que en este caso es 8. En este caso me quedaría 0,82. Ahora, una interpretación aquí para que ustedes, porque digamos, volvamos al caso de que papá y mamá quieren saber cómo me fue, ¿verdad? ¿De qué me sirve este número si yo fuera el papá para ver cómo le fue a mi hijo, ¿verdad? Dependiendo de ese numerito yo puedo saber, digamos, qué tan bien posicionado está o qué tan mal posicionado está con respecto a los demás estudiantes, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ok? Mientras, en este caso de las notas, ¿verdad? Mientras más grande me dé el número aquí, lo que yo tengo que interpretar es que está más alejado de forma positiva del promedio, ¿verdad? Mientras más grande me dé aquí el número, quiere decir que la nota de él está más arriba o es mayor, ¿verdad? Con respecto al promedio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 87,8 y 78. Digamos que ahí está alejado casi 10 puntos del promedio, ¿verdad? Entonces, mientras mayor sea este número, quiere decir que le fue mejor. ¿Okay? Básicamente así es como lo vamos a interpretar. Mientras menor sea este número de aquí, quiere decir que más mal le fue o más cercano al promedio. Vamos a comparar las otras dos para terminar de explicarles esto. Entonces, digamos que aquí en matemáticas podríamos decir, si lo comparamos con sociales, que en matemáticas le fue mejor. Comparado con los demás, le fue mejor en matemáticas que en sociales. A pesar de que en sociales ella tiene una nota de... yo lo hice mal. Sí, ella tiene una nota aquí de 92, ¿verdad? En sociales ella tiene un 92. Si comparamos nominalmente la nota con matemáticas, en sociales se ganó un 92, en matemáticas un 87. Uno diría, bueno, en sociales le fue mejor. Pero comparado con los compañeros, ese 92 no es tan bueno, porque la mayoría de los compañeros tienen un promedio de 85, ¿verdad? Quiere decir que tal vez ese examen no estaba tan difícil, ¿verdad? Entonces igual ella salió mejor que los compañeros, que el promedio de los compañeros, pero no está tan alejada como en el caso de matemáticas, ¿verdad? En el caso de matemáticas ella está separada casi 9, 10 puntos, ¿verdad? Del promedio. Por eso aquí la posición relativa o el rendimiento relativo me está dando 1,8 y aquí me está dando 0,8. Si me diera 0, si yo a la hora de sacar esta posición relativa, este rendimiento relativo me da 0, quiere decir que está en línea, que está igual que el promedio de los compañeros. Y eso es lo que vamos a ver ahora en español, creo que es, vamos a ver. ¿Profe? Sí, ya vi que hice algo mal aquí. Sí, dígame. Entonces significa, digamos, si el número es más pequeño, quiere decir que no hay tanta diferencia, digamos. Con respecto a los compañeros. Ajá, y entre más grande sea el número, es más grande la diferencia, digamos, al promedio, por decirlo así. Exactamente, pero el número puede ser que Ok. me esté dando positivo o negativo. Mientras más negativo me dé, quiere decir que está más abajo del promedio, ¿ok? Si me da positivo, quiere decir que está por encima del promedio, que ella le fue mejor que el promedio. Si me da negativo, quiere decir que ella está por debajo del promedio, o sea, más mal le fue que el resto. Pero chiquillos, yo no sé si ustedes vieron que yo cometí un error. Ahora es que estaba repasando. A ver, ¿quién encuentra el error? ¿Qué hice mal aquí? ¿Por qué me hubiera perdido todos estos? Sí, profe, porque agarró la nota de español, yo creo. Pero es que de español y estudio social es lo mismo. No, sí tiene razón Diana. Sí lo hice mal porque agarré las notas que no eran. Ustedes lo vieron. Pero no es que en el sociales y en español sea la misma nota. Es que viene la nota y después la materia. La nota y después la materia. La nota y... Sí, lo tengo mal. Sí, entonces yo lo cogí mal. Aquí, digamos, en matemáticas no es esta. Entonces esto no me va a dar aquí. 85, Profe, Sí. profe, tengo una pregunta. Es que yo meto eso a la calculadora y a mí me da en fracción. Ok, sí, puede ser que le dé en fracción, pero entonces usted aprieta esta tecla, ¿verdad? La que dice S, y 2 flechitas y D. Entonces ella lo convierte a decimal. ¿Cuál es esa, profe? No la veo. Aquí encima del del, al puro encima del del. Es que mi calculadora es la más nueva, profe, entonces es un poco complicada Y no hay ninguna que diga SD, así. para ver. Mientras voy a ir poniendo el No, número profe. correcto aquí. No, páseme una foto ahí. algo. Compañera, para pasar a fracción, digamos, pone, digamos, ese número y usted le aprieta X y para pasarlo a decimal le tiene que apretar la tecla Format y después busca con la flechita arriba donde dice decimal. Es que no. Format. Ajá. Ahora sí. Sí, ya. Muchísimas gracias. Gracias, Con gusto. muchas gracias a Silvia que nos ayudó, porque yo Gracias. esa no la he visto.
Sí, yo sí, hasta ahora me lo Ahí tengo. voy, profe, Muchísimas voy. gracias. Sí, es que Casio pasa cambiando las calculadoras y hace todo eso, ¿verdad? Sí introduce mejoras, porque esta carátula así negrita, ¿verdad? La que tiene la tapa blanca, trae mejores funciones que esta otra. Entonces sí le van integrando ahí mejores funciones. Pero ya, y le cambia la forma en la que viene y lo deja a uno perdido. Sí, profe, esto sí. Voy a ir corrigiendo estos pequeños errores que puse aquí. Eso es para que vean que hasta yo me equivoco, decía un profesor mío en la universidad. No, y esto le pasa a uno en el examen y pierde todos los puntos. 0,3. Ok, entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? Fue que aquí viene un numerito y yo agarré este de aquí. Yo dije matemáticas 87 y no está mal. Lo leí mal. ¿Por qué? Porque lo que dice es 85,2 en matemáticas, 87,8 en sociales, 92 en español y 94,5 en educación cívica. Entonces vamos a hacer el de aquí, vamos a poner el de español. ¿Okay? Entonces de español dice que la nota de ella en español es un 92. Entonces sería 92, que es el dato de ella, menos la media aritmética de español, que es 92,1. Vea que ella ya está por debajo. Ella en ese caso ya ahí está por debajo de la media. Y la desviación estándar de español es 8,3. Entonces eso lo ponemos en la calculadora, así como está. Fracción 92 menos 92,1 sobre 8,3 y nos da, vean que nos da negativo, menos 0,01. Cuando nos da negativo quiere decir que está por debajo del promedio, ¿ok? Cuando nos da positivo quiere decir que salió mejor que el promedio, ¿verdad? Ahora, mientras más grande quiere decir que está todavía más alejada del promedio, o sea, salió mucho mejor que el promedio. Mientras más alto nos dé, está muy mejor que el promedio. Y en lo negativo es parecido, ¿verdad? Si me diera menos 3, por ejemplo, quiere decir que está por debajo del promedio menos 3 puntos. Pero si me da menos 10, ¿verdad? Quiere decir que todavía está más alejada hacia abajo del promedio. Es decir, todavía le fue más mal, ¿verdad? Si uno le dio menos 3 y el otro le dio menos 10, quiere decir que al que le dio menos 3 le fue mejor en comparación con el que le dio menos 10. ¿Okay? Mientras más negativo me dé, más alejado del promedio va a estar. ¿Okay? Y por último vamos a hacer el de educación cívica, que sería el dato de ella, que es 94,5, ¿verdad? Es la nota de ella. Le resto el promedio, que es justamente 94,5, ¿verdad? Aquí salta a la vista que ella se ganó lo mismo que el promedio de los compañeros. Entonces en este caso la posición relativa o el rendimiento relativo me va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo promedio. Entonces ella ni se alejó hacia arriba ni se alejó hacia abajo del promedio, sino que me dio lo mismo, ¿verdad? Entonces en ese caso pues ya tendría que comparar con otras posiciones relativas o con otros valores relativos para poder tener una idea más clara de cómo le fue comparado con sus compañeros. O básicamente aquí lo que yo podría decir es, le fue bien, le fue igual que al resto de los compañeros, ¿verdad? En promedio, le fue igual. ¿Por qué? Porque le dio un 0. No le fue ni mejor ni peor. 0 significa que está exactamente en el promedio, ¿ok? Básicamente esa es ¿cómo se llama? La idea que nosotros tenemos que entender, o la conclusión que podemos sacar de. No sé si me explico aquí, ¿alguna pregunta? Profe, me está enredando un poco a la hora de que usted traduce que más cerca o más lejos. Me está enredando, no sé por qué. O sea, trato de procesarlo y no sé, me quedo como confundida en eso. Piénselo así, digamos que usted hizo el examen de matemáticas y yo se lo pongo así, todo mundo se ganó un 80, usted se ganó un 90. Entonces usted dice, ok, entonces a mí me fue mejor, estoy alejado 10 puntos de todo mundo, ¿verdad? Todo mundo viene representado por el promedio, ¿ok? Ahora si yo le digo, todo mundo se ganó un 80 y usted se ganó un 65, usted está por debajo, o sea, está en negativo, ¿verdad? Está por debajo del todo mundo. Entonces quiere decir que le fue peor que a todo mundo, le fue peor que al grupo en general. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tenemos que entender aquí. Mientras más grande me dé el número, ¿verdad? Entonces mejor me fue. Mientras menos me dé el número, peor me fue. Básicamente esa es la idea. Lo que pasa es que esto también se aplica a otro tipo de ejercicios donde tal vez estar tan positivo no es tan bueno y estar tan negativo no es tan... Ahora vamos a ver otros. Profe, sí. Usted dice, digamos, que 0, 93 o ese menos 0,01 es menor que el promedio. ¿Y cuál es el promedio? Esos numeritos que vienen ahí en azul, a la par de la tablita esa. Sí, digamos, en cada fórmula yo pongo el promedio. Por ejemplo, aquí el promedio es ¿verdad? Entonces, ella se ganó 85 sí. Y el promedio era 78. Entonces,
uno con solo eso ya podría decir que ella está bien, ¿verdad? Aquí está la nota de ella y el promedio es este, ¿verdad? 87 la nota y el promedio era 85. Entonces, comparándolo, me va a dar positivo, me va a decir que le fue bien, ¿verdad? Porque está por encima del promedio. En este caso, en español, el promedio es 92,1 y ella le dio 92. Quiere decir que ella está por debajo del promedio, por eso me da negativo. A pesar de que se ganó un 92, ¿ves? Eso es lo interesante de esto. Que ya aquí hacemos comparación de lo que esa persona se ganó con respecto al resto de los que aplicaron la misma prueba, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja de este dato, porque si uno se queda con el 92, pues sí le fue bien, pero a todo el mundo le fue mejor que a ella. Entonces quiere decir que ese examen estaba o muy fácil, ¿verdad? O ella estuvo un poquito inferior al resto. Profe, Sí. una preguntita. A uno en algún momento le van a preguntar la desviación estándar, digamos, tiene que sacarla uno. Y hay, porque vi un examen ahí que sí estaba, y o sea, me quedé batida y no sé qué hacer, hasta ahorita que lo estoy explicando. Sí, digamos, la desviación estándar recuerden que es un tema de este examen, ¿verdad? Entonces podrían preguntarle, calcule la desviación estándar de estos datos, pero recuerden que eso lo vamos a hacer con esto, ¿verdad? Ya si le piden todos los pasos, entonces pues tendríamos que ir aplicando todos los pasos que nosotros sabemos cuáles son. Pero en este tipo de ejercicios, donde nos preguntan por la posición relativa, por el coeficiente de variación, por lo general en el 99% de los casos ya nos van a dar la desviación estándar y ya nos van a dar la media aritmética. Sí puede ser que nos la pregunten, podría ser, pero no es lo usual, porque en este tipo de preguntas uno como profesor lo que quiere es que calculen el coeficiente de variación, no que calculen la desviación estándar, porque si no yo les pondría otro ejemplo, otro ejercicio donde yo quiero que calculen la desviación estándar. Y aquí este tipo de ejercicios tienen el problema de que si ustedes calculan, supongamos que yo los pongo a calcular la desviación estándar y después el coeficiente de variación, si ustedes calculan mal la desviación estándar, entonces aunque hagan bien el procedimiento, les va a salir mal el coeficiente de variación. Entonces por eso normalmente uno como profesor evita que calculen las dos cosas en el mismo ejercicio, pero sí podría ser, ¿verdad? Pero uno trata de evitarlo. Profe, pero ¿cómo era que se sacaba la desviación estándar? Es que esa es la pregunta, digamos, porque sí, tal vez en un ejercicio no lo pongan a uno a sacar las dos cosas, pero si le piden a uno en un ejercicio por aparte la desviación estándar, ¿cómo es? Voy a bajar el documento aquí para recordar. Eso estaba aquí en la semana 9, si mal no leí, a ver, en la semana 9, ¿ok? Y recuerden que para sacar la desviación estándar tenemos que hacer este procedimiento que viene aquí. Era meter una calculadora, era menú 6.1, era ese. Sí, aquí viene eso así para calcularlo en la calculadora, pero ella dice cómo se calcula a pie, digámoslo así. Ya, profe, yo me parece que a mí me explicaron que era como elevarlo al cuadrado, eso sí, el promedio, bueno, el máximo, creo. Sí, no, es la formulita aquella de, pero a ver, porque quiero ponérselos aquí, para que ustedes lo vean. Es la formulita de, este es el documento, sí. Es esta, ¿se acuerdan? Que la formulita de la desviación estándar teníamos que ir restando cada dato con respecto al promedio. Entonces, si eran 5 datos, entonces primer dato menos promedio elevado a la 2, segundo dato menos promedio elevado a la 2, tercer dato menos promedio elevado a la 2, que es lo que hicimos aquí. Se acuerda que, bueno, hay una clase, si no se acuerdan, repasen la clase de la semana tras anterior y esto yo lo tengo explicado ahí. Entonces, el dato menos, primero tengo que sacar el promedio, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es sacar el promedio me dio esto. Luego, cada dato, ¿verdad? Aquí viene. El primer dato le resto el promedio y lo elevo a la 2. El segundo dato le resto el promedio y lo elevo a la 2. El tercer dato le resto el promedio y lo elevo a la 2. Y así sucesivamente con todos los datos. En este caso eran 6. Una vez que ya hice todo eso, lo sumo. Por eso aquí en la formulita viene el símbolo de sumatoria. Por eso tengo que sumarlos todos, ¿verdad? Entonces, dato menos promedio elevado a la 2. Sumo todo. Y eso me va a dar un numerito, que ese numerito dividido, ese numerito que me dio aquí, dividido entre la cantidad de datos menos 1, en este caso son 6 datos, o sea, dividido entre 5, me va a dar la varianza. Y esa varianza yo le sacaba raíz cuadrada y me daba la desviación estándar. Entonces era la forma en la que se sacaba la desviación estándar. Por eso les digo que en un ejercicio es muy difícil que a ustedes les vayan a poner a calcular las dos cosas, porque esto es un ejercicio de 6 puntos o de 5 puntos, ¿verdad? Sacar la desviación estándar, así paso por paso. ¿Que se las pueden pedir así paso por paso? Sí, pero normalmente no se los piden paso por paso. Y si fuera el caso que a ustedes les piden paso por paso, yo lo que haría es, si no me acuerdo, saco
promedio con la calculadora, varianza con la calculadora, desviación estándar con la calculadora y ya se ganaron 3 puntos. Y ya, y si el resto no se acordaban y valía 5, ya perdieron 2, pero por lo menos tienen los datos necesarios para ganarse unos puntos en el examen. Desafío muy difícil, profe, muy cansado. Aunque se Sí, trata mucho. Perdón. Mejor menú 6-1 y ya. Sí, con menos de 6-1 sacan promedio, varianza y desviación estándar y ya se ganaron 3 puntos. Qué cansado. En una preguntilla que yo vi ahí, yo sé que, bueno, no, mejor después hablamos cuando practiquemos para el examen, ahí la voy a dejar marcada para interrumpirlo. Ok, o ahora al final también me puede preguntar porque ahora, como les digo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo. Sí, ahora vamos a ver otros ejemplos, uno de aquí y uno de los exámenes para que vean cómo viene esto y ya terminamos. O sea, nos quedan como unos 20 minutos. Ahí entonces podemos hacer preguntas. Dice, la siguiente tabla muestra datos relacionados con un estudio sobre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes que ocuparon los primeros 20 lugares en las Olimpiadas Internacionales de Matemática. Tenemos la media aritmética, tenemos la desviación estándar. Con eso ya podemos sacar coeficiente de variación, ¿verdad? Media aritmética, desviación estándar, facilísimo sacar coeficiente de variación. Si además se obtuvieron los siguientes datos. Un estudiante que era de Israel obtuvo 68 puntos en las Olimpiadas del 2015, o sea, entonces ya yo aquí puedo sacar la posición relativa de él. Y un estudiante obtuvo 62 puntos en la Olimpiada del 2016, ya yo puedo sacar aquí posición relativa de cada uno de ellos. Dice, ¿en cuál de los dos años hubo mayor variabilidad relativa? A ver, ¿qué era variabilidad relativa? ¿Qué era? ¿Cuál era el sinónimo de variabilidad relativa? Coeficiente de variación. Coeficiente de variación. ¿Cuál es la fórmula para el coeficiente de variación? Desviación estándar Desviación estándar sobre media aritmética por sobre 100. media aritmética por 100. Entonces, vea qué fácil, hay que sacar aquí. Vamos a sacar el coeficiente de variación del 2015 y el coeficiente de variación del 2016. Sencillo, ¿verdad? Ponemos la desviación estándar del 2015 que es 8,03. 8,03 dividido, lo puse aquí como dividido, ustedes lo pueden poner como fracción, es lo mismo, 76,28, así, dividido o en fracción, da lo mismo, le doy igual, lo paso a decimales y me da 0,10, ese es el coeficiente de variación del 2015. Vamos a ver el coeficiente de variación del 2016, 7,84 dividido entre 69,82, o lo pueden poner en fracción, es lo mismo. Le doy igual y me dice 0,11. Vea qué parecido, 0,11. Entonces dice, ¿en cuál de los dos años hubo mayor? O sea, yo busco el número mayor. En este caso, bueno, y no lo multipliqué por 100, perdón. Me faltó multiplicar por 100 cada uno. Me daba 10,52 el primero. Sí. Perdón, aquí es 11,2, 11,22 y en el primero... Pero a mí también me da 10,52. Ajá, es que se me olvidó multiplicarlo por 100. 10,52. Ah, ok. Fue que no lo multipliqué, perdón. Entonces 10,52 el primero y 11,22 el segundo. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor coeficiente de variación? El segundo, el 2016, con un porcentaje de 11,2 o 11,22. Es lo mismo, ¿ok? Ven qué fácil es esa pregunta. En realidad es muy sencilla, ¿verdad? Y esa es una pregunta que probablemente en el examen le dan 3, 4 puntos. Es una pregunta muy sencilla, pero tenemos que saber qué es lo que me están preguntando. O sea, básicamente lo que tengo que entender es qué me están preguntando y cuál fórmula tengo que aplicar, ¿verdad? Y luego, ¿para qué nos dan estos puntos? Para que saquemos la posición relativa. Entonces vamos a ver qué nos van a preguntar. Dice, si consideramos la puntuación de cada estudiante con respecto a los estudiantes que ocuparon los 20 primeros puestos en sus respectivas olimpiadas, entonces ¿cuál de los dos estudiantes tuvo mejor posición relativa? ¿Qué me están diciendo? El estudiante de Israel fue en el 2015. Entonces yo tengo que comparar este 68, que es el dato de él, con los datos del 2015. Vamos a hacerlo. La posición relativa del estudiante de Israel es el dato de él, que es 68, menos la media aritmética de él, que es 76,28. Vean que aquí ya podría yo ir asumiendo que a este estudiante le fue peor que el promedio. ¿Por qué? Porque lo que él se ganó fue un 68 y el promedio fue 76,2. Quiere decir que ese estudiante estuvo por debajo del promedio, pero vamos a terminarlo con 8,03. Que es la desviación estándar, la ponemos abajo. Entonces sí vamos a ponerlo como fracción, 68 menos 76,28 dividido entre 8,03. Esto me da menos 1
1,03. ¿Por qué me dio negativo? Porque él está por debajo del promedio, menos 1,0. Entonces él está por debajo del promedio, por eso me da negativo. Ahora vamos a ver el segundo estudiante, que es un estudiante de Costa Rica que obtuvo 62 puntos, pero lo tengo que comparar con los datos del 2016. Entonces en el otro estudiante la posición relativa es el dato de él, que es 62, menos el promedio de él o la media aritmética de él es 69,82 del grupo de estudiantes de él, dividido entre la desviación estándar, que es 7,84. Entonces quedaría 62 menos 69,82 sobre 7, me dio menos 0,99. ¿ok? Entonces, a pesar, ¿qué significa esto? ¿Cómo vamos a entender esto? Me dio negativo también. Él quiere decir que este estudiante de Costa Rica también estuvo por debajo del promedio. Pero si comparamos los promedios, por ejemplo, en el 2016 el promedio fue de 69,82 y en el 2015 fue de 76,8. Quiere decir que en el 2015 la mayoría de estudiantes salió mejor. Podría ser que la prueba estuviera más fácil, podría ser que estuvieran mejor preparados, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que el promedio estuvo más alto. Entonces, en comparación, este estudiante, a pesar de que él está negativo, ¿verdad? Él está negativo, 0,99. Y este también está negativo. Podemos decir que en comparación de este estudiante con su propio grupo y este estudiante con su propio grupo, estuvo mejor posicionado el segundo, a pesar de que él se ganó un 62, que es menor que el 68 que se ganó el primero, que era el estudiante de Israel. Él estuvo mejor posicionado con respecto a su grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque podría ser que esa prueba estuvo más difícil, ¿verdad? O podría ser que ese grupo de estudiantes estuvo menor o estuvo más mal preparado, ¿verdad? Eso no lo vamos a saber, pero sí podemos saber que él, comparándose con su propio grupo, estuvo mejor posicionado que el primer estudiante, ¿ok? Entonces eso es lo que nos da la posición relativa. Y si, como los dos nos dan negativo, entonces podemos entender que los dos estuvieron por debajo del promedio de los estudiantes, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cuánto da? Perdón. Hable tranquilo, perdón. No, hable usted, compañera. Es que es una preguntilla que nada que ver, pero es como curiosidad. Profe, ¿cómo es que se llama? La desviación estándar, digamos, que es la que divide todo en la posición relativa, ¿tiene algo que ver con el hecho de que diera un número más acercado al cero, el segundo? Ah, sí, la desviación estándar, mientras más alta sea, digámoslo así, me va a hacer que la división se me acerque más al cero. En este caso, curiosamente, no es la desviación estándar la que hace que se acerque al cero, sino que la separación entre estos dos números es poquita. Entonces, como aquí el número es pequeñito, ¿verdad? No importa por lo que lo dividamos, va a ser más cercano a cero que en este caso de aquí, que la separación de estos dos números es más alta. Pero la desviación estándar sí juega un papel importante, porque la desviación estándar me habla de la variabilidad que hay entre los datos. Mientras más grande sea la desviación estándar, vamos a suponer que los datos tienen una mayor variabilidad. Y si yo aquí comienzo a poner un número más grande, digamos, si yo aquí lo pongo por 20, por ejemplo, entonces este número rápidamente se me va a acercar a 0,0 o 0,7. Entonces, mientras más grande sea la desviación estándar, digámoslo así, más me va a dividir la parte de arriba. Por lo tanto, va a ser más pequeño. Esa es la relación que existe ahí. Pero hay dos variables, ¿verdad? Una de las variables es la separación que hay entre los números aquí. Mientras más separados, más grande va a ser el número, por lo tanto el número de abajo no va a influir tantísimo. Y mientras más cercanos estén, ¿verdad? Si aquí me da 1, entonces por cualquier número que lo divida aquí ya me va a quedar 0, algo. Si aquí me da 2, ¿verdad? Igual, por cualquier número que lo divida aquí me va a dar 0, algo. En cambio, si aquí arriba me da 20, entonces vea que aunque yo lo divida por 8 aquí, ya me va a quedar un número más grande que 0. No sé si me explico. Hay dos variables o dos relaciones que entran en juego ahí para que me dé 0, algo. Ok, profe, muchísimas gracias. Ok, bien. Eso es lo que tenemos por ese lado de este documento. Ya no hay. Bien, eso es lo que tenemos aquí por este lado de este documento. Y quiero compararlo con lo que sale en los exámenes. Vamos a ver. Dame un momentito aquí para cargar los exámenes. Profe, ahí yo mandé una foto al WhatsApp. Para ver. Ah, ok, ese es de desviación estándar. Ok, este es propio de desviación estándar, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando del ejercicio anterior. No es exactamente esto, ni de coeficiente de variación, ni de ni de estandarización, sino que es propiamente de desviación estándar. Vamos a resolverlo aquí. Dice, conteste con base en los datos proporcionados. Bueno, tenemos que completar esta tabla, ¿ok?
Y lo que tenemos es lo siguiente. Nos dan, por ejemplo, este es uno de los datos, este es el X, digámoslo así. Y nos dan el resultado de aquí, ¿verdad? Nos dicen que, aquí abajito nos dicen que el promedio es de 75,8. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Agarrar el dato que es 64 y restarle el promedio que es 75,8. Eso lo vamos a ir haciendo en cada uno de los datos, ¿verdad? Entonces aquí 72 menos 75,8. Aquí sería 85 menos 75,8. Siempre es el dato menos el promedio, ¿ok? Y aquí tengo que elevarlo a la 2. Ve que aquí dice el dato menos el promedio elevado a la 2. ¿Ok? Aquí ya me dio que es 139,24. Aquí yo tendría que agarrar esto, ¿verdad? Porque ahí está calculado, que sería 68 menos 75,8 y elevarlo a la 2. Entonces menos 7,8 elevarlo a la 2. Aquí ya está elevado a la 2. ¿Ok? Ya ahí me están dando el dato, el resultado. Entonces aquí vamos a hacerlo. En el siguiente ejercicio es, en el siguiente valor, 72 menos 75,8 y eso que me da lo elevo a la 2. Y es lo que tengo que escribir aquí, que es 14,44. Luego aquí ya me lo dan listo, ¿verdad? Entonces en ese no tengo que hacer nada. En el siguiente es 85 menos 75,8 y lo que me da lo elevo a la 2. En este caso es 84,64 que ya me lo habían dado. Fue que copié el que no era. El que sigue es 90 menos 75,8, le doy igual y lo que me da lo elevo a la 2. Me da 201,60. ¿Qué tengo que hacer una vez que yo ya tengo todo esto? Mira, aquí no copié este, ¿verdad? Voy a borrar este porque ahí quiero que me salga ya el dato, ¿verdad? Para sumarlo. 7,8 negativo menos 7,8 y lo elevo a la 2 sería 60,84. 60,8. Entonces lo que tengo que hacer es sumar todo esto, ¿ok? Yo sumo todos esos datos, el 139,24. En realidad no es tan difícil, ¿ok? Esto no es difícil, lo que tiene es tedioso porque hay que ir haciendo muchas sumas, muchas operaciones. Los voy sumando todos de arriba hacia abajo una vez que ya los tengo. Y en el examen no me van a poner un montón porque si no, no se podría completar en las 2 horas que ustedes tienen. Me da 500,8. Entonces aquí donde dice suma, yo pongo 500,8. Suma. O sea, ¿cuánto suman todos estos aquí? Me da 500,8. La varianza muestral. Varianza muestral me lo dicen, ¿por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 datos, ¿ok? Son 5 datos. Entonces la varianza es agarrar la suma, que son 500,8. Y cuando es muestral, por eso nos dice aquí muestral, yo lo voy a dividir entre la cantidad de datos que son, pero le quito 1 a la cantidad de datos. Son 5 datos, entonces lo divido entre 4. Si aquí dijera varianza poblacional, la única diferencia sería que en vez de dividirlo entre 4, lo divido entre 5. ¿Recuerdan? Esa es la diferencia entre la poblacional y la muestral. Cuando es poblacional, agarro la cantidad de datos para dividir. Cuando es muestral, agarro la cantidad de datos, le quito 1 y lo divido ahí. Entonces simplemente voy a hacer aquí la división, 500,8, lo divido entre 4, me da 125,2, ya voy completando la tarea. Y la desviación estándar, recuerden que la desviación estándar es tan sencillo como agarrar este último dato que tengo ahí y sacarle raíz, 11,10. Y así de fácil ustedes se ganan, ¿cuántos puntos? 10, vean, así de fácil se ganan 10 puntos. No es complicado, insisto, no es difícil, o sea, la operación no es difícil, lo difícil es recordarse que tiene que ir haciendo paso por paso, ¿verdad? Y también que es muy tedioso, hay que hacer muchas. Pero voy a buscar otro. Voy a buscar otro que traiga esto de estandarización. Ok, digamos algo así como para ir cerrando ya la clase para que vean otra forma en la que le pueden preguntar, pero es similar. Dice, Alberto y María realizan una prueba y obtienen los siguientes resultados, ¿verdad? Entonces Alberto tuvo una puntuación, él se ganó un 84, la media era de 78 y la desviación estándar era de 8,1. María se ganó un 75, la media era de 71 y la desviación estándar era de 4,9. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos obtuvo una puntuación mejor comparado con su propio grupo, ¿verdad? O sea, esto es estandarización, esto es posición relativa, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Alberto, la posición relativa de Alberto es, recuerden, el dato menos la media aritmética o el promedio. Vean que aquí ya con solo eso vamos a darnos cuenta que Alberto estuvo por encima del promedio y estuvo 6 puntos por encima. Entonces vamos a decir que tal vez tiene una buena nota comparada con los de compañeros. Entonces yo vengo y saco con la calculadora 84 menos 78 sobre
8,1 y aquí me va a dar que la posición relativa de él es de 0,74 y vamos a sacar la posición relativa ahora de María. Recuerden, es el dato de ella menos la media aritmética o el promedio sobre la desviación estándar. Entonces vean que aquí la diferencia es que la desviación estándar de el primero es de 8 y del segundo es de 4,9. Aquí María se aleja 4 puntos, entonces vamos a ver cuál nos da mejor, porque lo que les decía, hay dos variables para el valor, lo que hay abajo y cuánto se separan entre ellos los datos. Vamos a calcularlo a ver cuánto me da. Entonces dice 75 menos 71 sobre 4 y me da 0,8 mayor 0,81 que es mayor al 0,74. Entonces vea que interesante, porque aquí uno podría decir, bueno, Alberto se ganó un 84, se aleja 6 puntos de la media, y en cambio María se ganó un 75, mucho más mal que Alberto, y se aleja apenas 4 puntos de la media. Entonces uno dice, claro, Alberto tiene mejor puntuación, pero resulta que no, porque aquí está la otra variable que entra en juego, que es la desviación estándar. Resulta que en la prueba de Alberto la desviación estándar fue muy alta, fue muy separada, entonces eso influyó para que Alberto le diera un 0,74. ¿Por qué? Porque el número de abajo es más grande y entonces me lo redujo más. En este caso, en el caso de María, la desviación estándar era más cercana y a ella le dio 0,81. Entonces, en conclusión, comparado con su propio grupo, Alberto tuvo una peor nota comparada con María. María tuvo una mejor posición relativa respecto a su grupo que Alberto, con respecto a su grupo, ¿verdad? María con respecto a su grupo, Alberto con respecto a su grupo, los comparo a ellos dos y me doy cuenta que María quedó mejor posicionada dentro de su grupo que Alberto. Esa es la idea, ¿ok? Ahora, para terminar ya nada más, aquí había una pregunta de una compañera, pero esto es de lo que habíamos analizado la semana anterior, nada más para ir aquí. Estas últimas dos preguntas eran, vamos a ver, teníamos esta era de la vez pasada, cuartil 1, cuartil 3, máximo, mínimo, mediana, promedio recuerden que es, no, mentira, mediana es cuartil 2, estoy confundiendo con media aritmética, suele pasar. Pregunta, dice, según la información, el 75% de los estudiantes del colegio 2 obtuvieron una nota igual o menor a 84. Entonces, para analizar eso, tal vez gráficamente podríamos dibujar el diagrama de cajas, ¿verdad? Pero básicamente recuerden que el 75% es hasta el Q3, ¿verdad? Entonces, hasta el Q3, que en este caso es 92, vamos a decir que de ahí para atrás tenemos un 75% de los estudiantes que estarían con una nota menor, ¿verdad? Menor, en este caso, a 92. Por lo tanto, esta pregunta está mal, o digamos, esto tendríamos que poner falso. ¿Por qué? Porque aquí el 84 es la mediana. Y recuerden que la mediana es el 50% de los datos. Entonces aquí si esto dijera el 50% de los estudiantes del colegio 2 obtuvieron una nota igual o menor que 84, estaría bien. Pero en este caso me dice que 75. ¿Okay? Y en el caso de la G dice, si la nota mínima para aprobar la prueba era de 70, se puede decir que el 25% de los estudiantes del colegio 1 aprobaron. Y vean que aquí el 70 en el colegio 1 es el cuartil 1. Hay un 25% antes del cuartil 1 y un 75% después del cuartil 1. Por lo tanto aquí la pregunta también es falsa porque solo un 25% de los estudiantes reprobaron. ¿Verdad? El cuartil 1, antes del cuartil 1 hay un 25%. Entonces solo un 25% reprobó y hay un 75% encima del 70%, por lo tanto hay un 75% de estudiantes que aprueban. Esto era nada más para aclarar la duda ahí a la compañera que me preguntó ahora en la tarde y no pude responderle, estaba en otra cosa.